Eres como un manantial de energía, igual a un manantial de energía, que no estoy estrangulando ahora, sin cuerpo físico, simplemente soy. Y me pregunto a mí mismo, ¿qué es este lugar? ¿Qué sigue? Entonces aparece una luz al final, la tradicional, luz, al final que la velocidad a la que me muevo hacia la luz. Esa que preguntas es la velocidad a la que quiero ir. La luz no es necesariamente un túnel, pero ese es el efecto que percibimos. Me gustaría darle la bienvenida al programa Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Contento de estar aquí. Muchas gracias por venir al programa, amigo, y compartir tu Sentiment Unté, experiencia única, con la audiencia. Así que tengo que preguntarte. Mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? Era un niño muy feliz, pero siempre atraído. Era lo que llamamos un niño distraído, ese que la gente no sabe dónde está cuando está. Está arriba en el árbol o está en algún lugar del bosque observando a un conejo o algo así. Pero es muy bueno, muy distraído. Tuve un periodo de abuso de drogas de los 14 a los 24 años. Normal, supongo, como suele ser. Y luego entré en rehabilitación, me limpié, todo al pie de la letra, el servicio, las reuniones, todo olvidar lo que tenías, decirte y seguir instrucciones. A 4 años de mi rehabilitación pasé por una depresión y en mi depresión tuve un claro deseo de morir. Era como, estaba tan deprimido, dije, preferiría irme a estar aquí así, preferiría irme. No era por estar sobrio, no era porque si no puedo divertirme, si no puedo ir de fiesta, entonces déjenme ir. Pero no era eso, sino solo la vida. Las circunstancias me llevaron a la depresión. Le sucede a muchos. Y fue entonces cuando tuve mi primer infarto, como a las 2 o 3 semanas, tras sentir ese deseo profundo y sincero de, ya estoy harto, no quiero estar aquí. 2, 3 semanas me dio un infarto. Entonces, una lección clave es tener cuidado con lo que deseas, porque podría hacerse realidad. Así que permíteme preguntarte, ¿tenías alguna conexión espiritual antes de esto? ¿Alguna creencia religiosa? Sí, mucho. No solo fui criado en una familia católica muy tradicional, muy europea. Iba a la iglesia todos los domingos con mi familia y desde que tengo memoria. Luego estuve algunos años en una escuela católica hasta que tenía como 10 años o algo así. Y no solo eso, tuve varios episodios de cuando alguien moría un par de días después. De alguna manera siempre tuve una reacción extraña cuando la gente muere, ya sea familia cercana o lejana o amigos de amigos. Era raro, nunca lo asumí como se han ido, era extraño. No sé cómo describirlo, pero no me afectaba mucho. A veces intentaba parecer triste porque si no la gente te va a juzgar o algo así. Y entonces muchas veces los veía. Venían a mí en el momento más inesperado y aparecían como el fantasma típico, la nube con su rostro y cuerpo. Por lo general venían sonriendo, irradiando esa alegría y felicidad y se acercaban a mí y había esa descarga de el mensaje, la intención, su energía y luego desaparecían. Y yo estaba como, wow, ¿qué decirles a la gente ahora? Bueno, cuando esto sucedió por primera vez. ¿Fue durante la época en que estabas lidiando con el abuso de drogas y la adicción o fue después? No, ocurrió antes. Durante fue distinto, completamente distinto. También podemos hablar un poco de eso, porque hay un tema que quería abordar. Eso
La primera vez fue antes incluso de saber qué eran las drogas. Ah, eras un niño cuando sucedió por primera vez. Así que cuando eso te pasa siendo niño, ni siquiera puedes procesarlo. Eres tan joven, ¿te asustaste o sentiste una sensación de paz o consuelo a tu alrededor? ¿Cómo se sintió eso? La energía era tan buena y tan pura y reconfortante que no sentí miedo ni preocupación ni nada en absoluto. Me emocionó. ¿Y tú la viste? Nadie la vio. Todos siguieron haciendo lo que estaban haciendo. Y entonces, ¿cuál era el sentido de todo eso? ¿Cuál era el mensaje que debía compartir con alguien? Y partir de ahí, y a algunas personas ni siquiera les importó cuando se los dije, sí, como sea. A otras personas más inclinadas espiritualmente, sí les llamó la atención, vale, pero nadie lo tomó demasiado en serio, como tú. Y en ese instante tú tampoco estabas presente. Era emocionante, se sentía bien, era reconfortante, y Tomás. Y porque en ese entonces yo era una persona que ya simplemente miraba el espacio constantemente buscando señales, mensajes, qué hay más allá, qué hay después de esa línea. Siempre fui un niño así. Nunca me preocupé mucho por las preocupaciones comunes. Así que dijiste que querías abordar esto en ese periodo de 10 años cuando estabas lidiando con la adicción. ¿Cómo estas habilidades, por así decirlo, o esta cosa, se manifestaron durante ese tiempo? ¿O cómo cambió tu perspectiva sobre la espiritualidad? Todo eso es diferente, lo nubló en la conexión realmente honesta, la limpieza y esa pureza de esa energía amorosa que tú no tienes duda si es más grande que nosotros y se apodera, a diferencia de las drogas donde es una nube. Es como un tren en una dirección distinta. Opacó mi verdadera espiritualidad. Sí, se abrió y estuve experimentando con psicodélicos durante muchos años. Durante una década, los psicodélicos eran mi prioridad. Buscaba ese conocimiento psicodélico. Quería continuar donde ellos se quedaron en la gente mencionada. Era importante. Necesitamos seguir con lo que estaban haciendo. Sí, las drogas abren muchas ventanas y rompen barreras. Son útiles si se usan para su propósito. Aunque son herramientas del mundo físico, eh, también lo son para nosotros aquí, en la materia física, en nuestros cuerpos y en nuestra interacción con los demás. Son útiles, pero no son la línea directa ni la comunicación con el más allá. A mi entender, nunca he participado y he hablado sobre los psicodélicos en el programa antes, varias veces, porque me fascinan ya que son esta puerta muy única hacia el más allá. Pero creo que fue un yogi quien me dijo esto una vez. Es como cuando tomas un psicodélico, estás entrando por una puerta a la que no fuiste invitado y quizás no estés preparado para lo que hay al otro lado de esa puerta. ¿Te suena eso? Sí, y descubrí que eso estaba en mí. Siempre tuve ese deseo. Lo busqué, claro. Entonces, leí al respecto, vi algunas cosas y pensé, eso es lo que quiero, lo quiero, eso es lo que necesito. Así que en 10 años quizás tuve dos malos episodios. Aparte de eso, siempre lo utilicé como lo deseaba, porque lo quería. Sí, te llevas muchas sorpresas. Sin duda, te encuentras con muchas sorpresas. Si la gente las toma sin realmente desearlas o estar preparadas, o simplemente las quieren aunque no las deseen de verdad, sabes que es como ir al cine o a un restaurante. Si no estás completamente involucrado, entonces no lo vas a disfrutar del todo. Así que hay muchos episodios desagradables en las historias de Mary. Estoy de acuerdo, pero creo que me invitaron. Te invitaron hasta cierto punto, hasta cierto punto, hasta cierto punto. Así que durante todo ese tiempo, cuando saliste de esa época de experimentar con esas drogas, ¿qué ideas o qué visión tenías del más allá, de por qué estamos aquí? Porque dijiste que entraste en una profunda depresión después. ¿Qué fue lo que te empezó a llevar hacia esa profunda depresión? Básicamente lo que digo es que pudiste ver el otro lado, tuviste la oportunidad de visitar ese otro lugar, pudiste ir más allá del velo,
obtuviste respuestas que la mayoría de los humanos no consiguen al hacer este tipo de cosas, al abrir esas puertas a las que normalmente no tenemos acceso, a menos que hagas meditación u otras prácticas espirituales que te permiten profundizar en esas cosas en las que estabas sumergiéndote todo el tiempo. Y entonces, ¿qué sucedió hasta el punto en que tuviste que de alguna manera descender por ese camino? Porque si te muestran el otro lado pensarías que serías como, oh, vaya, esto es feliz, oh, Dios mío, esto es genial. ¿Qué te llevó a caer en este nivel de depresión que condujo a tu experiencia cercana a la muerte? Bueno, después de 4 años sin consumir drogas, alcohol, nada, ninguna sustancia y estar sobrio, que es genial. Me encanta estar sobrio. Estar sobrio es, me encanta. Estaba lidiando con la narrativa humana, la narrativa social, las condiciones humanas, y en ese momento era solo darme cuenta, bueno, primero tenía que enfrentar las consecuencias de mi consumo. Había cosas en las que me había involucrado que tenían consecuencias en el lado sociable de la vida, así que tuve que enfrentarlas. Eso me estaba estresando. Y luego, como era una persona tan cambiada, mi espiritualidad se fortaleció, sobrio. La claridad y la espiritualidad llegaron muy fuertes, sobrio, pero aún tenía que lidiar con las consecuencias de mis acciones pasadas. Y al ser una persona nueva y no tener el reconocimiento inmediato de la sociedad a mi alrededor, mi depresión es mi causa. Como todo lo demás que viví en mi vida, todo fue por mi causa. Así que empecé a frustrarme y a molestarme porque la gente no podía verme por la nueva persona que era. Para todos los demás, yo seguía siendo solo, un adicto a las drogas. Así que después de 4 años, creo que perdí la paciencia. Y entonces caí en un pozo sin fondo. Comencé a sentirme deprimido y molesto al notar la falta de reacción de la gente, lo cual me dejaba impotente y frustrado. Y eso me llevó a sentirme deprimido. Las cosas no sucedían como yo quería. Sí, lo siento. No en algunos casos. En algunas áreas, sí, en algunas áreas, aquellas que considero emocionalmente importantes para mí, sí, fui bueno para la sociedad. Tengo trabajo, pago mis cuentas, estoy limpio y con ropa bonita y hago lo correcto. Y no soy solo un nómada errante. Nómada, claro. No, entiendo eso. Tiene todo el sentido porque lo que me fascina de tu historia es que tuviste estas percepciones espirituales de algún tipo. ¿Cuál es la lección más grande que aprendiste al ver las cosas desde el otro lado, no desde tu adicción, de la cual probablemente aprendiste mil lecciones, pero del otro lado, esas visiones, esos viajes que hiciste? ¿Cuál es la enseñanza más importante? Ese es uno de los temas que aún quería abordar sobre las sustancias. Y luego puedo resumir eso brevemente porque, de nuevo, todas las drogas que probé. Y quería referirme al DMT porque recientemente he visto una discusión de personas comparando experiencias con DMT o cualquier experiencia psicodélica con una experiencia cercana a la muerte. No lo es, aparentemente. Eso es interesante porque tú has tenido ambas. No he tenido a nadie en el programa con ambas experiencias, así que este es un buen punto. He tenido ambas más de una vez y no hay nada que hacer. Y por eso las lecciones que aprendí de mi adicción a las drogas fueron divertidas. Fueron divertidas. Te llevan a teorías de conspiración, nuevas formas de vivir, cambiar el mundo. Sí, todo eso es bonito y atractivo y no lo llamaré folclore porque no es folclore. Todo es muy necesario para la evolución de la sociedad, pero son herramientas y experiencias basadas en la materia física. Comparado con la experiencia cercana a la muerte, eran divertidas, eran divertidas. Las drogas son divertidas. Es como tomar café. Era muy como superficial, no era profundo si se quiere, son divertidas, como superficial así, oh, divertidas, sí, pum, pum, pum. Pero es como salir con una chica guapa, hermosa, pero después, si no profundizas y no puedes tener una conversación, ya no es divertido. Así que esas son las combinaciones. O un chico atractivo si eres chica, y así sucesivamente. Tiene que haber una conexión más profunda. Está bien, eso es un punto muy importante para que la gente lo entienda. En tus experiencias psicodélicas, solo te llevaron hasta cierto punto y fueron divertidas, a diferencia de la experiencia cercana a la muerte, que te llevó a un lugar profundo. Entonces, hablemos.
¿Cómo llegaste a tu primera experiencia cercana a la muerte tras el ataque al corazón? ¿Qué pasó exactamente? Sí, preguntabas por mi día más especial. Entonces el proceso es raro, porque me estaba resistiendo. Estaba solo en algún lugar aislado. Estaba a 100 yardas de la casa y caí al suelo y no había nadie alrededor. Y tu cuerpo duele y tu corazón no funciona. Así que no hay flujo de sangre, no puedes respirar y no puedes respirar por unos momentos, mucho tiempo. El dolor es tan insoportable que tu alma se aleja de tu cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta de que era algo serio y que estaba muriendo. Así que no deseaba perder la vida, pero cada vez que me disocio de mi cuerpo. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con una experiencia meditativa fuera del cuerpo. Es diferente. Es difícil encontrar las palabras, pero la experiencia es completamente distinta al separarte de lo físico. Y aquí es donde comenzó la lección porque veo que mi cuerpo, las moléculas de mi cuerpo, las moléculas de la arena, los árboles, la pared de ladrillo, el viento. No hay transparencia. Hay transparencia, pero el aire ya no está vacío. Ves electricidad y moléculas moviéndose por todas partes. Entiendes que todo está hecho de lo mismo. Son solo diferentes densidades de corriente eléctrica. Y empieza a doler menos conforme me adentro más en esta zona. Y entonces ves que el árbol está vivo y el suelo está vivo y mi cuerpo sigue vivo, aunque yo no esté en él. Mi cuerpo, músculos, moléculas siguen vivos en él, siguen importando. Y acepté mi destino de muerte. Dije, está bien, vete, ya no duele. Se siente gloriosamente increíble, mejor que cualquier droga imaginable. No hay comparación. No hay comparación. Y fue entonces cuando tuve mi revisión de vida. Cuando dices shush, ¿qué significa exactamente hosh? ¿Hay un túnel? ¿Apareces allí al pensar o con intención? ¿Qué es whoosh? Necesito la definición. Aceptación y rendición. So, las barreras desaparecen, las barreras todas. Aquí en la tierra, todo esto suena como que al explicarlo casi parece que estás viendo el código de la matriz. Te estás convirtiendo en Neo de muchas maneras y comienzas a ver todo el código detrás de lo que está pasando. ¿Es un buen ejemplo? Al 100%. ¿Entiendes cómo puedes atravesar esa pared, esa barrera de energía codificada porque estás hecho de la misma energía? Solo cambias la densidad y la atraviesas, porque es información nueva para mí y la estoy aceptando. Ah, ya veo, entonces estoy muriendo. Oh, pero no estoy muerto. Esa es la primera impresión. No estoy muerto. Mi cuerpo está allá y está roto. No estoy muerto y estoy pasando por cambios. Veo la realidad física allá y estoy atravesando este pasaje de una nube con fusión. Pero al mismo tiempo que surge una pregunta, la respuesta llega inmediatamente de ¿qué es esto? Y llega la aclaración. Dices, ah, hay más. Entro en una sección oscura, pero aún siento algo. Es indescriptible. Eres como un manantial de energía, como un manantial de energía que no estoy estrangulando en este momento. Ahora no tengo cuerpo físico. Soy solo eso. Me hallo en la incertidumbre. ¿Dónde estoy? ¿Qué vendrá después? De pronto veo una luz al final, la típica luz al final, y noto que me desplazo hacia ella velozmente. Esa luz es la velocidad a la que deseo llegar. No es un túnel, pero es la percepción que tenemos. ¿Entendido? ¿Por qué vamos hacia esa luz? Y entonces, al llegar a la luz, ¿qué sucede? Para este momento ya veo lo que soy como eh, energía pura, una fuente de luz conectada a un origen, pero yo soy una fuente de luz.
soy energía, pero esta es como enorme y la energía que me envuelve es brillante, poderosa y llena de información. Estoy como wow y comienza a responder mis preguntas porque la conciencia es la misma. Ten en cuenta que he descubierto que esto es a veces lo más difícil de explicar. Cuando dejas tu cuerpo y tu conciencia es la misma, entonces puedes seguir escuchando tu forma de pensar y hacer preguntas y ser. Sigues siendo tú, aun cuando te enfrentas a esa entidad. Permíteme agregar algo. Antes de que comience a hablar, existe ese instante de alivio. Tras atravesar el túnel, es como si llegaras. He escuchado esta expresión en muchas experiencias cercanas a la muerte, al conectar con varias. Todos compartimos esa sensación. Es como si llegaras a casa después de una larga semana de duro trabajo y te quitas los zapatos y la suciedad. Es un alivio. Es como, wow, qué semana, qué vida, ¿verdad? Y es como si te conectaras con las otras partes de ti que no has estado utilizando o pensando en la última semana, día, o 50 años, o 100 años. Así que te reencuentras con todo ello. Así que no solo te sientes increíble, te sientes completo, sientes todo tu ser, toda tu identidad, toda la esencia de quién eres. Y es la mayor relajación que puedas tener es como, estoy aquí, ¿qué está pasando? Llegas aquí y este ser está frente a ti. ¿Qué sucede? Mencionaste una revisión de vida. ¿Cómo ocurrió eso? Pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué es esto? La respuesta está como incrustada ya, de inmediato, solo con estar ahí. Obtienes el conocimiento, sabes que ya no necesitas esa pregunta. De inmediato, esa pregunta se desvanece por la ventana. Olvido eso, porque ya tengo la respuesta. Es tan obvio quién eres y qué está pasando. Lo que no era obvio era, ¿qué estoy haciendo aquí? Y comienza como una pantalla entre nosotros, como ves en esas películas de guerra en el submarino, donde hay una pantalla de vidrio entre los dos oficiales y esta pantalla se interpone entre nosotros. Y mi vida comienza a proyectarse desde el momento en que nací. Nací cuando tenía 3 años, pero la película tiene toda la emoción y todo el contexto y toda la narrativa del tiempo siendo de ese tiempo como en el presente, y la recorremos. Y luego hubo momentos en los que tuve algunas preguntas. Me preguntaba, oh, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Y la película se pausaría. Tendríamos un intercambio de información. ¿Qué era? ¿Qué no era? ¿Qué estaba en juego? ¿Qué no? ¿Cuál era la presión? ¿Cuál era la condición? ¿Qué estaba influyendo en toda la situación? ¿Por qué decidí, o sea, decidí qué elegí? ¿Qué eligieron los que estaban a mi alrededor? Está bien. El amor puro está presente en todos los participantes. Todos siempre actuaban desde el amor puro. Así que no hay culpa, no hay remordimiento, no hay resentimiento, no hay enojo ya, porque puedes entender que la gente actúa por amor. Hacen lo que creen que es lo mejor. Así que resolvimos esa situación. Está bien, continúa. Y pasamos a la siguiente, hasta el final. Y luego estuve ahí hasta el momento en que caí muerto en el suelo. Fue como pediste. Y luego pediste esto. Y aquí estás. Así que ahí tienes tu respuesta. Tú pediste esto. Ten cuidado con tus deseos, podrías lograrlos. Después de haber pasado por tu revisión de vida y sentir, como he escuchado en otras revisiones de vida, ¿experimentaste ambos lados? Si lastimaste a alguien, ¿sentiste tanto lo que esa persona sintió como lo que tú sentías al hacerlo? ¿Es correcto? ¿Cómo manejaste eso? ¿Lo veías más desde una... porque aquí somos tan emocionales y sentimos todo intensamente, pero cuando lo observabas desde el punto de vista de una película, por así decirlo, o una revisión de vida, lo mirabas desde una perspectiva diferente, lo sientes, pero no lo sientes. Es más para informarte y menos para el dolor. ¿Sentiste dolor? ¿Sentiste enojo? Nada de eso. ¿Cómo te sentiste? Lo sientes, pero ya no eres esa persona en la pantalla. Ahora estás más allá de ti mismo. Te has superado por completo. Entonces, ¿qué ves? Como si te golpearas un dedo con el martillo. Es como, oh, el dedo duele.
pero yo estoy bien con eso. Es solo un martillo en mi clavo. Así que esa es la proporción del todo yo observando esta vida. Como, sí, eso fue complicado en su momento para esa persona ya siendo yo. Pero también entiendes que cualquier situación que ocurrió y no hay excusas, ves que fue tu pedido. Querías algo, solo que no sabías cómo obtenerlo, y esa situación te lo dio. Todo proviene de nosotros. Toda la experiencia que adquirimos aquí es toda nuestra. Es una respuesta a nosotros. Incluso cuando alguien es grosero conmigo en la calle, no han sido groseros conmigo durante 20 años. Todas las circunstancias que experimentamos en la vida son creación nuestra, emanan de nuestro ser y constituyen respuestas a nosotros mismos. Este principio se extiende incluso al avistamiento de seres extraterrestres, como una respuesta a nuestras peticiones. Todo es energía y enfoque, y la expectativa y la creencia lo atraen hacia ti o no. Y eso es solo a un nivel más pequeño. Todo lo que sucedió con la familia, con amigos, con compañeros de trabajo, todo es un pedir. Sin embargo, como en una obra de teatro, también necesitas a alguien que interprete el otro papel. Y volviendo a la familia, como sabes, todos acordamos, todos elegimos estar aquí. Elegí nacer de mis padres. Mis padres eligieron tener un hijo como yo. Elegimos interpretar este papel esta vez, nacer en Portugal y pasar por todo esto. Fue nuestra elección de antemano, porque sabemos que no morimos. Es como decir, bueno, vamos a esta aventura, hagámoslo bien. ¿Quién se apunta? Vale, tú harás esto, tú aquello, tú jugarás. ¿Ves? Así que en realidad fue satisfactorio desde el otro lado. Incluso las situaciones dolorosas. Es satisfactorio ver el amor incondicional y la alegría de comprender. Oh, el sistema funciona, porque eso estaba buscando. Buscaba una consecuencia, así que esa fue la causa. Entonces creamos una causa para esa consecuencia. Y todo depende de lo que queremos y lo que buscamos. Así que sucederá. La materia ocurrirá por nuestra petición. Es lo que deseas, es lo que deseas. Es algo similar a la ley de la atracción o la manifestación. Realmente controlas tu entorno con tus pensamientos. Por ende, tus pensamientos son sumamente poderosos. Si crees que eres malo, atraerás cosas negativas, generando una cadena de eventos desafortunados. ¿Y qué crees que sucede después? Siempre te van mal las cosas. Si piensas que siempre te irán bien, siempre te irán bien. Creo que fue Henry Ford quien lo dijo. Él dijo, es como si creyeras que eres... ¿Cómo era? Él dijo eso. Olvidé la cita, pero creo que fue Henry Ford quien dijo, si crees que puedes hacerlo o no puedes, tienes razón. Y eso es justo lo que es. De alguna manera, estás reforzando esas ideas de tu revisión de vida, lo cual es realmente interesante. Quería resaltar eso un poco porque muchas personas todavía tienen problemas con todo el tema de la ley de la atracción. Y yo digo, la manifestación es una ley real, es cómo lo haces. Eso es toda una conversación diferente. Terminaste tu revisión de vida. Has reflexionado sobre ella, pensando que estuvo bien, fue bueno. Hubo cosas malas que deseabas, cosas buenas también. Todos cumplimos nuestros roles y luego lo pediste. Entonces surgió la pregunta, ¿no quieres volver? ¿Quieres quedarte? ¿Cómo fue eso en realidad? Esto está haciendo un episodio largo, muy corto. Sí, porque te expones a, al menos en mi caso. Y permíteme también decir que de la misma manera que sé que en el planeta todos somos perspectivas diferentes de lo mismo, sé que muchas vivencias cercanas a la muerte siguen caminos individuales en sus exploraciones, creencias y propósitos. Conozco varias experiencias distintas a la mía, aunque el núcleo esencial se mantiene similar. Los escenarios son los mismos, solo cambian los deseos y las preguntas. En mi caso, me gustaría decir que si estás en un lugar donde ves, mientras esta entidad me habla, aún puedes ver todos los campos de energía alrededor. Otra cosa interesante era que cada vez que formulaba una pregunta, esta venía con imágenes y vibraciones como una frecuencia, porque estoy hablando de personas o emociones. Ambas tienen colores y características, una corriente de energía, otro escenario. Así que ahí está la explicación.
de cómo cada pensamiento, cada emoción tiene esencia, es energía. Tienen colores, densidades, corrientes, velocidades, así que todo existe. Diría que el pensamiento es lo más importante. Veo otras almas, veo otros mundos, veo otras posibilidades de opciones. Así que hay un momento en el que somos neutrales y hay una opción. Me enfrento a la neutralidad de que realmente podría elegir a dónde ir ahora, en cada dirección a mi alrededor, como un globo de direcciones a mi alrededor. Podría ir en cualquier dirección. Hay diferentes maneras de experimentar mi alma, de divertirme, de crecer, de vivir lo que sigue. Porque esa es la otra cosa. Es un deleite estar allí. Es la mejor sensación del mundo. Porque esa también fue mi conclusión en ocasiones. Pero ahora me siento genial aquí. Ya no me siento como un extraño aquí. Me siento muy cómodo aquí. Esto es genial. Esto es hermoso. Aún así, sientes el crecimiento constante, como la energía que no se detiene. Sientes la curiosidad. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Tuve que decidir. Y sí que sentía mucho amor por el planeta, por la gente que conozco, por las cosas que aún quería intentar. Así que de inmediato se entendió entre nosotros que sí, me gustaría regresar. Y vi otras almas flotando alrededor. Es un lugar extraño, Pato Mike, pero sí sentía que quería regresar. Y eso es evidente. Así que entonces no hay ni pregunta ni discusión. Él estaba en esa postura de, bueno, ¿qué quieres hacer? Ese fue el momento de neutralidad. Pero desde el momento en que mi primera opción fue, oh, extraño la tierra, la amo, fue evidente, de acuerdo. Entonces es hora de regresar. Y tú respondes a tu propia pregunta. Entonces vete. Y entonces regresé Regresaste a tu cuerpo físico. progresivamente, como el mismo tipo de discurso. Pero al ver la luz alejándose, volviendo a mi cuerpo, sentí que estuve hablando con esta entidad durante 2 horas. El doctor dice que fueron alrededor de 30 minutos y de repente respiro aire y sigo en el suelo. Tengo arena en la cara. Pienso, siento moscas y hormigas y arena. Logré arrastrarme un poco y luego intenté levantarme para respirar y llegué a casa y apenas tuve tiempo y energía para decir, llamen a una ambulancia. Y luego caí de nuevo. Está bien, antes de continuar, regresemos a esta parada intermedia. La llamaré así donde estabas, donde otras almas eligen. En ese momento mencionaste ver otras realidades, otros mundos. ¿Qué observaste? Como en realidad mi primer paso será observar detenidamente el planeta Tierra. En este momento luce inmenso, requiriendo un avión para explorarlo. A medida que me distancio, lo veo reducirse al tamaño de un minúsculo grano de arena, y luego su valor, su energía, color, densidad y la electricidad que lo rodea. De esta manera obtienes infinitas de esas infinitas. Tierras o planetas infinitos. No vi la fisicalidad, solo vi el valor energético. No vi si es azul con árboles o si tiene lagartos gigantes o si es arena amarilla o gelatina. No vi ninguno de esos detalles. Pero ves, cuando los colores y las vibraciones, si esa es la referencia de la Tierra, es ese color y esa vibración con esa velocidad y eso es lo que está a su alrededor, todo cobra sentido. Entonces todos los demás, que tienen diferentes colores y diferentes vibraciones, a veces son similares. Y esa fue la parte del conocimiento que se te incrustó de inmediato, simplemente por estar ahí. No pregunté al respecto. No dije, oh, es otro planeta. Era simplemente obvio. Es solo un saber. Es como, de acuerdo, estoy de vuelta aquí. Y luego al abrirse a esa neutralidad, a la estación de paso, no sientes restricciones para caminar en esta dirección o en la otra. Fue ahí donde vi el poder de la concentración. Qué vital es la concentración, indicando dónde tú. Así que, donde quiera que te estés enfocando, podrías haber ido instantáneamente a otro, digamos planeta.
Entonces, solo veías el valor energético de estos otros planetas, pero no veías los detalles de estos planetas. Solo entendías, de acuerdo, eso es A, esto es B, aquello es C, esto es D tipo de energía, pero sabías instintivamente hacia qué te dirigirías. Si fueras al planeta D, pensarías, oh, voy a poder experimentar esto en ese planeta y así sucesivamente. ¿Tiene sentido eso? Lo sientes, exactamente. Sientes la esencia del lugar al que quieres entrar. Lo sientes. Entonces, ¿qué hay de las realidades? Al observarlas, ¿qué significado se desprende de ello? Pues la verdad es que no tengo certeza si serían físicas o no físicas. No tengo claridad al respecto. ¿Cómo puedo explicarlo? Por la densidad. Ves la densidad y los colores y ves que eres libre de entrar a esa habitación. Eres libre de entrar a esta habitación, el planeta Tierra donde he vivido últimamente. Las puertas estaban abiertas, con opciones y libre albedrío para moverse en cualquier dirección. No me desplazo con este cuerpo, sino con la esencia de mi alma, una parte desconocida. No creo que sea todo. Creo que es solo una parte, pero no había interés. Las vibraciones que sentí de las otras opciones no eran tan atractivas como el planeta Tierra, ya sea por la experiencia o simplemente porque sí. No sé si he estado allí antes. No sé si simplemente no era tan atractivo, pero no había nada más emocionante que volver a aquí. He escuchado eso varias veces de varias personas, que la Tierra es un lugar realmente difícil para estar. Y desde nuestro punto de vista, es un lugar muy difícil para estar. Por otro lado, es un lugar muy emocionante porque puedes evolucionar mucho más rápido aquí, ya que las cosas son mucho más difíciles. Aquí, este es un gimnasio duro. Vas a entrenar muy duro aquí para llegar a donde quieres estar. ¿Esa es también, en esencia, tu experiencia? Antes era así, ya no lo es. Y soy muy cuidadoso. Me tomó años de trabajo para poder decir esas palabras. Por ejemplo, tuve que eliminar esos conceptos de mi existencia aquí porque ahora conozco el poder del pensamiento. ¿Entendido? Esto es muy difícil. No es difícil, solo lo es si lo deseas. Exactamente. Pero tienes que evolucionar hasta el punto aquí para entender que no es difícil. Tienes la potencialidad aquí de hacerlo tan difícil como quieras, lo cual quizá no exista en otras realidades, otros planetas, otras situaciones, que quizá ni siquiera sea una posibilidad en otra realidad o en otro planeta. Pero en esta puedes complicarlo tanto como quieras. Pero si evolucionas más allá de esas ideas, entonces comienzas a entender cómo se juega aquí, las reglas de este juego, y empiezas a elevarte o evolucionar hacia un estado superior, donde entonces, mira, hay mucha gente que vive una vida muy dichosa aquí en la tierra y hay personas que son absolutamente miserables y todo lo que hay en medio. Así que es un lugar muy interesante, ¿verdad? Y por supuesto me llevó un tiempo llegar hasta aquí, pero supongo que una de las mayores lecciones que también podría mencionar sobre este tema es, tengo que ser honesto, creo que es fácil para mí decirlo porque comprendí la inmortalidad, comprendí la eternidad, comprendí ese gran concepto y traté de compartirlo con la gente, todos mis amigos y familiares, cuando regresé. No te preocupes por eso, tengo que hacer esto. No te preocupes por eso, no importa. Solo relájate, solo siéntelo, déjate llevar, solo relájate. Una vez que cambies esa otra versión de ti que está tranquila solo por estar aquí ahora, un mundo diferente, diferente, mundo, pero depende de ti. Esa fue mi mayor lucha después de estar aquí, y luego, como sabes, hay personas a las que no les interesa eso. No, porque tengo que insistir, insistir y lo voy a lograr. Y yo también tengo la culpa. Mira, estoy en el trabajo, he vuelto a la presencialidad, todavía tengo empleo, sigo de 9 a 5. He tenido años increíbles, pero también estoy en un periodo de cambio. Estoy en un punto de inflexión, creo, como todo el mundo. Sin embargo, ese fue el mayor. Por eso creo que no me preocupa, porque sé que no me estoy muriendo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Morir. Claro, eso no está mal. Eso es increíble. Vuelvo al botón de reinicio. Bien, ¿qué sigue? Vamos. Sintiéndome dichoso de nuevo y eligiendo otro punto de partida.
¿Qué tiene de malo? Suena tanto a un juego. Literalmente parece un videojuego. Como que vas, cambias tu avatar, regresas, mueres y piensas, oh, genial, puedo volver e intentar los niveles otra vez. O quizás cambie a un nuevo entorno o un nuevo mundo y pruebe esos niveles. Tal vez esta vez sea un chico, quizá la próxima sea una chica. Esta vez tendré un padre divertido, tal vez tenga un padre abusivo. No sé, lo que sea. Es como un juego, lo hace sonar muy parecido a un juego. Yes, yes, y no tomar ese juego en serio, en absoluto, lo cual yo también hago ese ejercicio con regularidad porque de nuevo, porque fue otro entendimiento importante comprender, tener completamente claro en mí que elegí volver y esta vez tengo el recuerdo de ello, no lo olvidé. Elegí venir al planeta, elegí volver porque es divertido, con todos los problemas que... Y de nuevo tuve otro infarto después de esta experiencia. Aún así, me seguía lastimando. Todavía hice algo que me provocó otro evento de dolor, pero aún así es muy divertido. Y elegí venir aquí. Así que tener en mente que no mueres, que elegiste venir aquí, debería ser suficiente. Y luego, cuando te das cuenta de qué es aquí, qué hay aquí, es una roca flotando a miles de kilómetros por hora sobre otra roca masiva en el espacio vacío. ¿Por qué te preocupas tanto? Dime otra vez, ¿cuál es tu problema? Mencionaste que tuviste otra experiencia cercana a la muerte. ¿Tuviste dos o solo una? Bueno, el mismo día de mi primer infarto estaba lejos, en el campo, así que tardaron en llevarme al centro clínico. Más cercano, al centro médico, de inmediato, el doctor dijo, este hombre está teniendo un infarto, este hombre se está muriendo. Llamen a una ambulancia. Me subieron a una ambulancia y cuando llegué a la ambulancia, compré a los médicos y dije, denme analgésicos. Estoy sufriendo un dolor insoportable. Esto duele. Por favor, denme medicina. Y obviamente mi familia les informó que todos a mi alrededor pensaron que estaba teniendo una sobredosis. Pensaron, oh, este tipo acaba de recaer. Volvió con fuerza. Estuvo limpio durante 4 años. Eso que le pegó tan fuerte ya pasó, ¿verdad? No podía culparlo. La verdad, eso tiene todo el sentido del mundo. Estaba como, dame, ¿qué te llevaste? Nada. Ahora necesito algo, dame todo, necesito algo. Y no querían darme nada. Pregunté en la clínica. Luego, cuando llegué a la ambulancia, pensé, bueno, estos tipos están conmigo. Este tipo me va a dar lo fuerte, lo bueno. Y saben que no podemos darte porque pensamos que estás teniendo una sobredosis. En ese momento, justo en ese instante, tuve ese momento de claridad, de, oh, se me olvidó, estoy tratando con humanos otra vez. ¿Por qué regresé aquí? No tengo tiempo para esto. Así que, escucha, acabo de venir de allá arriba, de la fuente. He vuelto y te estoy diciendo que necesito esto. Si no me lo vas a dar, no tengo tiempo para esto. Literalmente no tengo tiempo para esto y tengo que volver otra vez. Espera un momento, espera. Eso no ayuda en nada a tu situación. Decirles eso a los paramédicos. No lo voy a decir así. Esta fue mi reacción, eso fue lo que sentí. Está bien, gracias a Dios, porque pensé que estabas diciendo esto a la ambulancia. Ningún paramédico va. Escuchen, chicos, acabo de ir al otro lado y no tengo tiempo para esto. Me duele. Elegí volver. Pensé que esa era la conversación porque te habrían llevado directo. La sala psiquiátrica justo después. Me ataron. Está bien, entonces esto es lo que pasa por tu mente. ¿Y luego qué sucede? Sí, solo estaba pidiendo las cosas. Y mientras pregunto, tengo estas revelaciones en mi cabeza. Oh, rayos, humano. Estoy condenado. Porque vengo de un lado espiritual. Así que despertar donde estoy. Y me di cuenta de que, bueno, para estar así otra vez, de acuerdo, ahora prefiero volver arriba. Prefiero irme al lado espiritual entonces. Y todos estos episodios que están sucediendo, veo el poder de la concentración, la intención y la expectativa. Estos para mí han sido los temas más poderosos para aclarar a quien pueda lo que pienses, lo que creas y esperes, ¿verdad? Porque necesitas la expectativa. La expectativa es como el imán para una creencia de si algo es bueno o malo, aunque bueno y malo sean solo perspectivas, ¿verdad? Así que desde el momento era como si a donde dirigiera mi mirada, de acuerdo, quiero volver a mirar a la tierra. Estoy regresando a mi traje terrenal. Estoy de vuelta en la tierra y dije, no, quiero volver a dirigirme hacia Dios o hacia esta fuente de energía de la que justo estaba. Y desde el momento en que
Me rendí y me entregué a la materia física de nuevo y me concentré en mi vida no física. Me fui inmediatamente. Dejé el cuerpo y subí directamente otra vez. Y allí estaba él. Ahí estaba él de nuevo, igual en todo el universo. Esta vez era distinto. Simplemente estar ahí en la hermosura del ser. No había muchas preguntas, solo estar en esa hermosura, simplemente ser, pero luego vuelve a empezar. La curiosidad no dura mucho porque después tienes que moverte, tienes que crecer, no hay pausa. Eso era otra cosa, no hay pausa. Y me devolvieron a la vida. Esta fue la vez que los médicos me revivieron por primera vez y despierto. En ese momento estaba algo molesto con ellos porque como, bueno, no me cuidan cuando estoy en el planeta y no me dejan estar del otro lado. ¿Qué pasa? Decídanse. Y entonces fueron como, está bien, te daremos unos medicamentos, porque vieron que me desmayé, que salí del cuerpo otra vez, ¿no? O no me vieron salir del cuerpo, pero eso vieron. Creo que mi corazón se detuvo de nuevo. Creo que eso fue lo que pasó de su lado. Y me dieron unas morfinas y cosas así, y yo estaba como, bueno, nada como una adicción a las drogas comparado con esto. No es nada, no es nada. Es solo otro conflicto mental y una elección, sin restar importancia. Me meto en problemas a menudo. He hecho, creo, 5 podcasts, entrevistas, con entrevistadores de diferente calibre, no a estos niveles, pero lo aprecio. A veces me metí en problemas y recibí algunas críticas, pero si no soy honesto con lo que sé y lo que experimento, incluso sabiendo que se refiere a mi experiencia, entonces no tiene sentido. Conflicto mental. Todo es un conflicto mental y podrás liberarte de cualquier conflicto mental que no te sea útil. Realmente no quiero. Entonces, cuando regresaste, fue la última vez que pudiste ir. Retrocede ese episodio, sí, porque luego me llevaron al hospital para hacerme algunas cirugías y cosas así, y pedí más medicamentos porque todavía tenía dolor, y me dieron más hasta el punto en que estaba relajado y sabía que el saber es muy fuerte. Una vez que esa entidad, la conexión con esa entidad, se mantuvo presente todo el tiempo. Es como si él me hubiera sostenido la mano durante todo el proceso. Desde el momento en que logré despertar, tomar un poco de aire y caminar hacia casa, supe que iba a sobrevivir todo esto. Solo era cuestión de qué tan fácil o difícil sería, pero sabía que volvería a caminar, a sonreír y a ser feliz. Solo era el proceso para llegar ahí. Así que esa fue la última vez, en aquel momento. Y entonces fue cuando me introdujeron al canalizar, porque en ese entonces no sabía qué era canalizar, pero esa entidad estaba presente conmigo todo el tiempo. No todo el tiempo, pero cada vez que quería, cada vez que tenía una pregunta de nuevo o simplemente quería sentir ese amor incondicional, libre de preocupaciones, libre de juicios, posición. Simplemente lo invocaba y dejaba que llegara. Y durante un año tuve conversaciones, dejaba que llegara, tomaba control de mi boca y hablaba. Y esto fue, no sé, hace como 16 o 17 años. No tenía ni idea de lo que era el canto. Así que me quedé en ese periodo durante un año, 3 años, 5 años, haciendo preguntas, pidiendo ayuda, buscando orientación, preguntando. Vaya, la gente venía a mí y yo simplemente les decía, esta no es forma de vivir. No puedes vivir así. Así no se puede vivir. No puedes seguir así. Eso no es para lo que estás aquí. No te preocupes por eso. Eso no es para lo que estás aquí. Concéntrate en tu alegría. Simplemente sé feliz. ¿Qué te hace feliz? Entonces claramente recibí muchas críticas de gente que conocía en podcast, porque a veces esa voz aún me domina y habla y dice cosas y a veces me disculpo. A veces hoy ya no me disculpo porque es muy directo y todo siempre regresa a lo mismo. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te emociona? ¿Qué quieres hacer? Elegiste venir aquí, así que, ¿qué harás con todo esto? Usa tus pensamientos, usa tu imaginación. ¿Qué te hace feliz? Elegiste venir. Disfruta la fisicalidad. ¿Cuánto tiempo más quieres disfrutar de ella? ¿Todavía eres feliz ahí? ¿Quieres disfrutar más de la fisicalidad? Ve y haz lo que te hace feliz. Eso es todo. Simplemente ve y haz lo que te hace feliz. La gente se ofende. La gente se. No me importa. Escucha, de alguien que ya ha hablado con, no sé, más de 50 canales, según mi experiencia, la mayoría de ellos, si no todos, son bastante directos, algunos un poco más matizados que otros, pero siempre proviene de un lugar de verdad y la verdad es directa y la verdad no es aceptada por todos.
independientemente de si es verdad o no. Así que entiendo tu punto de vista. Mira, creo que recibo críticas todos los días por cosas que suceden en este programa. ¿Te imaginas? Tengo millones de personas que a veces ven este programa y yo simplemente digo, está bien, y dirán algo. Estoy como, de acuerdo, ahí es donde te encuentras en ese momento. Así que entiendo tu punto de vista. Cuando regresaste y viste la vida de forma distinta, ¿cómo lidiaron contigo la gente a tu alrededor? Esta nueva versión de Salvador, la gente dio. Me dieron espacio. La gente sabía, tuve suerte de empezar con una enfermera en la sala de cardiología donde estaba. Éramos yo y otros dos tipos ese día que sobrevivimos al infarto. Uno tuvo un trasplante de corazón y el otro simplemente sobrevivió. Y despertamos, nos miramos y podíamos ver luz saliendo de ambos. Es como, "Otak, ¿lo viste?" Él es como, sí. ¿Recuerdas cuando él asintió? La enfermera que brindaba cuidados postoperatorios en cardiología tenía una vasta experiencia y sabía exactamente dónde estaba. Estaba familiarizada con toda la espiritualidad que rodeaba el lugar. Era una persona hermosa, acostumbrada a todo lo que ocurría. Por eso, al llegar mi familia, les dijo, su hijo ha estado con Dios. Él sabe exactamente lo que tiene que hacer. Déjenlo en paz. Ese fue el mensaje. Era un ángel. Sí, era un ángel, hermoso ángel, recibiendo a todas estas personas de vuelta cada día su labor. Eso ayudó un poco y cambié por completo mis hábitos alimenticios, mis acciones, mi pensamiento, sobre todo mi pensamiento. Mi ser cambió por completo. Y mi familia fue muy comprensiva, con quienes vivía, muy comprensiva. Y entonces comprendí que era como si no tuviera tiempo de convencer a otras personas de lo que había vivido. Tenía tanto que aplicar que necesitaba ponerme en marcha. Era como, espera, necesito encajar en esto y necesito encajar en aquello. Permíteme integrar eso y permíteme integrar esto para no tener que preocuparme por aquello y no tener que preocuparme por esto. Y lo que me hace feliz, qué es lo que realmente quiero y quién soy yo. Así que cuando tenía contacto con otras personas, las que les importaba, usualmente quedaban satisfechas. Después de la primera conversación, después del primer minuto de interactuar conmigo, eran como, oh, está bien, de acuerdo, no hay problema. Hay cosas que les preocupan y les inquietan y tal vez están en su propia búsqueda. Así que al mismo tiempo no sentía si alguien realmente quería saber y sentía inmediatamente que podía ayudarles. Ha estado sucediendo desde que hice algunos podcasts. La gente me enviaba correos o cuando publiqué mi libro, me escribían pidiendo hacer preguntas porque estaban pasando por el duelo, por familiares fallecidos, por conflictos mentales. ¿Cómo puedo manejarlo? Traté de ayudarles lo más posible. Cuando sientes que la persona está receptiva y abierta y apta a algo, me entrego por completo. Me complace compartir hasta donde tú quieras llegar. Pero cuando no quieren, no insisto, no persisto. ¿Quién conoce su camino? Tendría que estar de acuerdo de la misma manera porque mucha gente, después del espectáculo, que me conoce, algunos tienen curiosidad. Yo pienso, ¿será real esta cosa de las experiencias cercanas a la muerte? ¿O será real esto de canalizar mensajes? Digo, si creo que es real o no, para mí es irrelevante. ¿Cuál es el mensaje? ¿El mensaje te da esperanza? ¿El mensaje te trae paz? ¿El mensaje te aporta valor? No me importa cómo te llegue. Podría ser una persona loca aparentemente canalizando alguna entidad de otro mundo o de otra, realidad o de un ángel o lo que sea. No me importa. ¿Qué están diciendo y resuena contigo? Si es así, úsalo en tu vida. Si no, déjalo ir y sigue adelante. Así es como veo todas estas cosas. Todo lo que observo, independientemente de si creo o no, es irrelevante. Para que conste, sí creo en las experiencias cercanas a la muerte. Creo en la canalización. Hay muchas pruebas. Existe evidencia científica real. En la canalización, especialmente en experiencias cercanas a la muerte. Incluso neurocirujanos han tenido estas experiencias. Pruebas reales de lo que les sucedió, de lo imposible que es. Hay tantas de esas historias, pero estoy de acuerdo contigo. No puedes intentar cambiar a alguien o tratar de proyectar tus ideas en alguien que no está receptivo.
Así que simplemente digo, si es para ti, genial, amigo. Si no lo es, ve a ver otro programa. Me pregunto eso. Y hay otra razón por la que quería platicar contigo, porque sí tuve un atisbo de la cantidad de podcasts de ND que tienes y todos los canalizadores y maestros espirituales, lo cual fue un alivio. Y me pregunté, ¿tengo algo que decirles? Quizás no, pero de todas formas quería platicar contigo. Estaba muy emocionado, sigo emocionado, Lo agradezco mucho. y eso es otra cosa. No importa si la gente lo cree o no, porque las personas que no han tenido una experiencia cercana a la muerte, por más que estudien, por más que lean libros, por más que hagan exámenes médicos, cualquier método de análisis que utilicemos aquí, ¿no? No cualquiera, pero aún así estamos analizando a través de los hombres, a través del plano físico. Seguimos en esta caja tratando de analizar lo que sucede en esa otra caja. Y no puedes, si no has estado en la otra caja, necesitas estar en la otra caja para analizar la otra caja. Así que podemos intentarlo. Es divertido, sí, me encanta que la gente, la curiosidad me fascina y sé que dará frutos, aunque no de inmediato. Toda esta ciencia explora la experiencia cercana a la muerte. Recuerdo que hace tiempo vi una película, ¿cómo se llamaba? ¿Línea Mortal? Sí, Línea Mortal. Sí, Línea Mortal. Kevin Bacon, Julia Roberts, Kiefer Sutherland, William Baldwin. Sí, escucha, siempre acierto en películas de la época del 87 a mediados de los 90. Nadie puede vencerme en un juego de trivia. Sí, me encanta esa película dirigida por Joel Schumacher. Sí, ¿En serio? Vaya. me encanta esa película. Y fue entonces cuando empezaron a jugar con la idea de morir y volver en la película. Claro, cuando regresan, traen consigo demonios o cosas malas, y así le dan un toque de terror. Pero comenzaron a experimentar con estas ideas y se empezaron a introducir en el ámbito popular. Ese es el poder del cine, donde cuando la sociedad o la conciencia del planeta están listas, estas ideas empiezan a surgir. Comenzó en libros como los de Julio Verne, con sus ideas científicas y ciencia ficción, y de repente nadie había pensado en una nave espacial antes de eso. Y luego, 60 años después, 80 años después, ¿cuántos años después? Estamos en la luna, o estamos en el espacio, o hacemos cosas así. Creo que estas ideas se van introduciendo. Línea Mortal fue una de las primeras veces que pensé en eso a un nivel más profundo. No era una experiencia cercana a la muerte. No lo era, no lo era. Tenía que ser más espectacular. Pues cuando vi la película en ese momento pensé, voy a intentarlo. Y lo hice. Así fue como vi esa película y dije, wow, esto está genial. Mira eso, voy a intentarlo. Eso es algo interesante. Caray, ¿qué voy a ser? ¿Diseñador o arquitecto? No sé. Intenté ser diseñador y arquitecto, pero esas disciplinas han capturado mi atención desde joven. Así es. Por eso siento que debo elegir entre ellas. Sí, definitivamente. Y entonces no me sorprende lo que he vivido, porque luego miro y pienso, sí, ese soy yo, de acuerdo, lo recuerdo, sí. Y eso fue otra cosa que recientemente estuve experimentando. Desde entonces he buscado toda la información relacionada con este tema y entonces he revisado todo el material canalizado. Cuando intento entender qué me está pasando, estoy en lo físico, pero cuando la entidad me habla, se manifiesta a través de un árbol, como si pudiera ver un canal. Era como que las hojas se volvieran borrosas, era como la apertura de casi un portal. No quiero decir un portal para no ser. Hay que tener cuidado con lo que decimos hoy en día, pero esa materia física cambiaba y yo sentía que esa entidad venía, hablaba y luego se iba. Porque si yo tenía una pregunta, él venía y respondía. Y luego, así que desde entonces no conocía a nadie. Así que después de 1 o 2 años construyendo esto y tratando de encontrar trabajo, tenía cuentas que pagar. Tenía que volver a lo físico. Tenía que olvidar todo esto. No olvidar, pero tenía que ser práctico. Comencé a investigar todo desde todos estos temas. No todo, pero tanto como fuera posible. Y la tranquilidad de ver a los canalizadores y su material. Obviamente, primero encontré a Seth y pasé por Seth. Creo que 5 veces he leído ese libro del material de Seth. Y mi alivio fue, este tipo sabe, él ha estado allí, sabe de lo que estoy hablando. Y luego conocí a Esther Hicks Abram y yo estaba como, está bien, Abraham está hablando desde esta perspectiva ahora, porque esto también es verdad.
Y fue un alivio para mí encontrar información real, física, sobre lo que había visto y por lo que había pasado. Porque la gente no te cree si dices, sí, no, tú creas tu propia realidad. En lo que te concentres, solo intenta mantener tu vibración más alta y tu vida será hermosa. A la gente no le importa eso. La gente no quiere escuchar eso. Quieren cosas prácticas. Todo depende de ti. Cualquier cosa que experimentes puedes cambiar tu realidad. Así que cuando empecé a investigar a estos canalizadores y luego encontré a Theo, luego a Bashar y a Wendy, y seguí buscando hasta encontrar otro canal. Y tampoco muy conocido. He pasado por muchos, muchos canalizadores, porque fue tan gratificante primero sentir que no estaba solo. Y lo que había pasado no era anormal, fue como un gran alivio. Y luego, como dijiste antes, la pureza del mensaje. Cuando el mensaje lo sientes y lo sabes y no hay dudas. Y si es útil, si es provechoso, simplemente síguelo y está bien. Y sobre el material canalizado, no sé si conoces los libros de Ra, la ley del uno. Claro, he tenido episodios sobre eso y he leído a Ra, las tablillas Esmeralda y el ser amado. Sí, claro. En este, el del amor, él estaba explicando uno de, creo que estoy en el volumen 2 y explicaba que el único chakra que tiene conexión, cuando pasamos de lo físico a lo no físico, 6 chakras pertenecen únicamente al mundo físico y solo el chakra del tercer ojo, tu alma, lo cual tiene sentido, es el único que existe cuando estás muerto o cuando dejas el cuerpo físico y estás allá. Y tuve uno de esos momentos de pura claridad de, eso tiene tanto sentido porque el túnel, el camino para llegar allí, la luz al otro lado, esto es un enlace, que el alma, que eres tú, siendo tú, el tercer ojo, estás accediendo a tus glándulas pineales. Así que, nuevamente, puedes decidir si quieres creerlo o no. Sin embargo, tras las experiencias que he tenido y teniendo a otro canalizador compartiendo este tipo de información, para mí era uno más uno es dos. Es como, es obvio. Ah, entonces ahí es donde yo volé hacia el otro lado. Ese era el enlace, ese era el túnel. Pequeñas cosas que solo me muestran respeto. Pero lo encuentro demasiado interesante. Supongo que tú también los encuentras así. Me parece medianamente interesante porque tengo el programa, así que sí, me gusta hablar de ello. Más importante aún, me gusta compartir esta información con un amplio público, porque es información que necesita difundirse. Y creo que esa es una de las razones por las que existe el programa, para de alguna manera dar a conocer estas historias a lo grande. Y también creo para, con suerte, atraer a personas que nunca los habrían buscado. Llegarán tras una experiencia cercana a la muerte, pero luego escucharán una canalización. O llegarán a través de una canalización y escucharán a un físico cuántico hablar sobre la teoría de la simulación o el entrelazamiento, y comienzas a adentrarte en esos mundos. Y luego te adentras en las civilizaciones antiguas y empiezas a darte cuenta, todo está conectado. Todo lo que hablamos en el programa está conectado de diferentes maneras. Es como cuando estabas en esa estación intermedia. Había tantos lugares diferentes, tantos puntos de luz, si quieres. Es similar a esto. Creo que mi trabajo es hacer eso. Eso es lo que intento hacer. Sal, ha sido un placer hablar contigo, amigo mío. Voy a hacerte unas preguntas, como a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir? Una vida plena, esa es una. Siguiendo mi verdadero yo, la satisfacción del verdadero yo, porque conozco las consecuencias de ser yo mismo, verdaderamente feliz, verdaderamente satisfecho. Si estoy verdaderamente satisfecho, todo lo demás a mi alrededor se beneficia. Todo, no solo la satisfacción que me da, sino eso es lo que veo. Honrarme y seguir mi satisfacción. Y por satisfacción, ¿sabes que me refiero al significado profundo? No me refiero a drogas, alcohol y rock and roll. ¿Entendido? Ahora, si pudieras volver en el tiempo y hablar con el pequeño Sal, ¿qué consejo le darías? Oh, esa es buena. Oh, le habría dicho, es complicado. No, no es complicado. Es bastante sencillo porque es curioso porque trabajas con películas. Cuando era joven, obviamente pensaba, quiero ir a Hollywood. Cuando tenía como 10 o 14 años, lo que sea. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer películas. Voy a ir a Hollywood.
Ese es el lugar donde hay que estar. Perdón, me estoy riendo. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, lo siento. Porque estás ahí, has estado ahí, sabes y entiendes, estoy seguro. Y entonces es creer en ti mismo. Solo escúchate. Todo está en tu corazón. Tu corazón manda. Claro, después de un infarto, es fácil para mí centrarme en el corazón. Confía en tu potencial. Escucha tu voz. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Muchas frases me vienen a la mente. Dios, un diseño supremo, todo, fuerza vital, energía, amor, vida, es todo, está en todo, ya sea que nos guste o no, está en todas partes. ¿Cuál es el propósito final de todo? La vida, experimentarla, hacerla, vivirla, seguir. Tu firma es tu firma. Nadie la tiene. Así que lo veo de esta manera. Entonces, si estoy aquí ahora en lo físico y me gustaría ser actor, pero también me gustaría ser astronauta y luego pintor y luego surfista, si pudiera dividirme. No dividirme, sino extenderme y vivir todas esas experiencias al mismo tiempo. Vivirlas plenamente sin que quien quiera que envíe allí me haga preguntas. Hazlo, simplemente hazlo. Ve a surfear, simplemente ve y sé actor, ve y sé rico, ve y sé lo que sea. Se me olvidó por qué se me vino esto a la cabeza. Perdí el sentido de por qué. No, sino el propósito final de la vida. Y cuando dijiste eso, por cierto, no sé por qué me resonó tanto, porque siempre me lo digo a mí mismo también. Era como, a veces miro y pienso, hombre, ¿cómo desearía haber aprendido a tocar la guitarra? Como de verdad desearía poder simplemente tomar una guitarra y seguir, porque ser cineasta es tan frustrante. Es muy frustrante porque necesitas cientos de miles de dólares, si no millones de dólares para poder crear tu arte. Y necesitas equipos de personas que crean en tu visión para poder crear el arte, a diferencia de un artista que simplemente puede sentarse a dibujar y ya está. O un músico que puede tomar una guitarra y tocar. Puedes expresarte mucho más fácilmente que un cineasta. Ser cineasta es una de las empresas artísticas más difíciles en este planeta. Y hay una razón por la que elegí esto esta vez, estoy seguro. Parece que buscaba algo de masoquismo. Quiero pasar por eso. Eso parece exactamente lo que yo podría hacer. Tan sencillo. No, voy a pasar por esto. Sí, creo que va a ser un poco más difícil. Y mi amigo, ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti, tu libro y el trabajo que realizas? Sí, he sido un poco reservado en ese aspecto. No me he promocionado mucho porque creo que, al igual que tú, he visto en tu podcast, es como salir del armario espiritual. Quiero evolucionar más en ese sentido. Y creé un sitio web hace 2 meses, pero no creo que esté listo para ser presentado. Lancé un libro hace 5 años, ¿no? Pero fue escrito hace 7 u 8 años. Tengo un libro en Amazon, se llama Capitán Duro. Siempre es bueno, pero estoy trabajando en mi segundo, que es justo preciso. Cosas que quiero decir sin demasiada narrativa, simplemente sas, sas, sas. Esto creo que vale la pena saberlo. Y eso es todo. A quien le guste y lo demás sigue en proceso. Voy a ser honesto, todavía está en proceso. Intenté con YouTube, intenté hablar porque siento la necesidad de contar. A veces creo que esa cosa fluye a través de mí y simplemente siento la necesidad. Tienes que decir esto ahora, tienes que grabarlo en video, tienes que decirlo. Simplemente ve y di. Estoy reflexionando sobre eso en este momento. Sin embargo, me siento contento creando en el cine. Aprecio tu pregunta, todo sigue en proceso. Me alegra estar aquí conversando contigo. Aprecio eso de verdad. Los enlaces disponibles estarán en las notas del programa y en la descripción para que la gente pueda verlos. Eso lo resolveremos después. Todo bien, amigo. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Sí, menos es más. Solo toma esa sutil, brillante vibración que eres tú y está bien dejar ir todo lo demás y el paso correcto se revelará. Simplemente sé feliz de ser feliz. Acepta que está bien estar contento. Es fácil, es fácil. Es fácil si así lo deseas. Sea amable contigo mismo. Siempre les digo eso a las personas con las que trabajo. Sea amable contigo. Solo relájate. Sé indulgente contigo mismo, pero no quiero ofender a quienes buscan algo especial. Exacto. Ese sería mi mensaje para el público. Ofenda o no, es irrelevante. Todos estamos en esta roca, girando a 1600 kilómetros por hora entre otras rocas.
en realidad no importa tanto. Muchas gracias por venir al programa, amigo, y por compartir tu historia con nosotros, amigo. De verdad te agradezco por invitarme. Muchísimas gracias, gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.